Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos terminando. La verdad fueron impecables todas las intervenciones, aquí estuvimos anotando, la verdad brillantes. Y la idea un poquito era comentarles acerca de esta novedad que es la Fundación de Economía de Francisco, de la cual tengo la posibilidad de formar parte. Contarles un poco cómo es la estructura, esa era la idea, pero no puedo dejar, como bien hizo Fabián desde el principio, esto de hablar un poco, porque a veces se habla de términos como cooperativismo, mutuales, economía de Francisco, y está bueno un poco darle un contenido, armar un esquema, porque la gente no sabe, muchas veces nos pasa que hablamos de economía de Francisco y lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿qué es, no, la economía de Francisco? Y lo primero que decimos que es economía de Francisco es de dónde nace la economía de Francisco. Francisco el 1 de mayo del año 2019 manda una carta a los jóvenes del mundo a repensar una nueva economía, una economía con rostro humano. Vino la pandemia y a partir de la pandemia empezamos a juntarnos de manera regional, nacional, internacional también, a discutir un poco, a intercambiar posiciones del sector académico, del sector productivo. Y en el año 2022, en Asís, hubo un encuentro internacional en donde nos juntamos, en aquel momento éramos jóvenes, ya algunos no tanto, entre 1000 y 2000 jóvenes de todo el mundo, a intercambiar estos proyectos y pensar una nueva economía. Posterior a ese año 2022, se siguió trabajando y se terminó esta idea de la fundación. Y con los que seguimos intercambiando distintas experiencias, pensamos mucho en esto de, bueno, ¿cuál es el ADN de la economía de Francisco? ¿Cuáles son esos principios inmutables, esos principios absolutos? Porque bien vimos acá que está la expresión del mutualismo, el cooperativismo, el emprendedurismo, pero hay un ADN que engloba la economía de Francisco, que excede un poco lo económico también, no es solamente económico. Lo primero que decimos es que economía de Francisco es un proceso. Y esta palabra para nosotros es fundamental, y esto no tiene que ver con una cuestión de edad, no es una cuestión generacional, es una cuestión de época. Esa palabra nos cuesta mucho, ¿no? Estamos en esta cosa de la cultura de la inmediatez, en donde desde cuestiones básicas, como prender la tele y mirar lo que uno quiere en el momento que uno quiere, hasta cuando uno quiere, ¿no? Esa cosa de la realidad se adapta a mí y no yo a la realidad. Bueno, tenemos que recuperar esa idea de proceso. Estamos como atravesados en esa cosa de no tener una visión de futuro y de desapego hacia el pasado, y de entender que muchas de las cuestiones que estamos trabajando ahora, y yo de eso estoy convencido, por eso es lo que más ganas a mí me da de trabajar, es que seguramente no vea los resultados. Y eso es duro asimilarlo. Pero a diferencia de lo que por inercia del pensamiento uno puede llegar a pensar, de que es duro pensar algo así, para mí es un motor eso. Es lo que más me glorifica trabajar, es saber que posiblemente yo no lo vea, lo van a ver mis hijos, mis nietos o mis bisnietos. Entonces, lo primero es rescatar esta idea de proceso, de paciencia, ¿sí? De volver a encontrarnos con los ciclos básicos, incluso de la naturaleza. Como segundo punto interesante para hablar de esto de economía de Francisco es ¿de dónde está inspirado? ¿Por qué economía de Francisco? Y acá yo creo que muchos de los que estamos acá conocen la historia de San Francisco de Asís, algunos no, y lo primero que tenemos que hacer para entender un poco cuál es la idea basal de economía de Francisco es ir a la fuente, ir a San Francisco de Asís. ¿Quién fue San Francisco de Asís? ¿No? Ese hijo de mercader allá por el año 1200 que se desapegó de sus bienes materiales sintéticamente, lo estamos trabajando, pregonando una cultura de la austeridad. Y acá siempre resaltamos esto, que austeridad, y lo dice Francisco, no es cultura de la pobreza, eso es otra cosa. Cultura de la austeridad. En la cultura de la austeridad tiene que ver la relación de uno con el consumo, la relación de uno con la naturaleza, aceptar el ciclo de la naturaleza, esto que hablamos de los procesos, ¿sí? Ese concepto de austeridad. Otro punto importante que nos parece medular en la economía de Francisco es que en la centralidad está la dignidad del hombre. La dignidad del hombre en su sentido antropológico, si se quiere, teológico, ¿sí? En donde las raíces de ese sujeto antropológico teológico son la solidaridad, son la empatía, el servicio, el amor,
ese modelo de hombre es el que nosotros tratamos de oponer al que creemos que hoy es imperante, ¿no?, desde el mercado, que nos propone que las raíces de ese sujeto no son antropológicas y teológicas, sino más bien tienen que ver con un sujeto individualista, egoísta, que compite, que quiere acumular por el acumular mismo. Y acá donde nos parece central, incluso en la propia dinámica de la economía de Francisco, fue cambiando, que para poder transformar eso, y ahí es donde digo, los economistas son centrales. Ahora, incluso los exceden, porque lo que creo que hay que cambiar de acá son un sistema de valores, que si no se cambia esos sistemas de valores, el resultado va a ser siempre el mismo. O sea, pensar que con el sistema de valores imperante vamos a tener una economía, es posible transformar la economía, es chocarse la cabeza contra la pared. La única manera de llevar adelante un proceso de transformación económico real, como de tantas experiencias que estamos viendo acá, es si las bases, esas raíces, están basadas en la solidaridad, en el amor, en la fraternidad. Y por último, hay algunos principios más, nosotros los condensamos en esto, que nos parece fundamental, es la idea del encuentro, y acá se repitió, de la confianza. Nosotros con el encuentro siempre hablamos de este concepto de la cultura del encuentro, que nos parece central, y es revolucionario en el año 2024. Algo tan gregario y tan natural como tiene que ser el encuentro con el otro, termina siendo revolucionario porque estamos siendo atacados, las instituciones y los individuos, por esto que decíamos recién, de la cultura de la inmediatez, de meterse uno hacia adentro, de no preocuparse por lo que le pasa al otro. Las instituciones que funcionaban cuando yo no soy tan grande, soy grande pero no tan grande, funcionaban cuando yo era chico y están siendo muy atacadas. Los clubes de barrio que resisten, los sindicatos, las universidades, todas las instituciones donde la gente se junta, se encuentra y trata de resolver un problema, están siendo atacadas. Entonces, la única manera que nosotros concebimos, es decir, el primer eslabón a partir del cual se puede transformar cualquier realidad, es cuando nos juntamos con el otro y discutimos, intercambiamos ideas. Es la única manera que concebimos. Y por último, como para no extenderme tanto, esta idea que se habló mucho acá de cómo uno entra en el mundo de la producción. En México, que acá debe haber un montón cito el de México porque me quedó muy grabado, una experiencia de una cooperativa que se llama Quali, que es destacado porque el motor que llevó a invertir en ese lugar no fue la ganancia. Si hubiese sido una visión de mercado, de ir a invertir para ganar plata, nunca hubiesen ido a invertir ahí porque en ese pueblo no había agua. O sea, si el motor era ganar plata en el momento, no hubiese servido. Hubo un conjunto de estudiantes universitarios, vecinos del lugar, en el estado de Puebla, que con esta situación de la problemática del agua, que en México es muy común, más en ese estado, tratando de solucionar de manera técnica cómo podía llegar el agua a ese pueblo. Bueno, no me voy a meter en los tecnicismos, pudieron recuperar el agua y a partir de recuperar el agua empezaron a cultivar el amaranto, que es un cereal muy beneficioso. Y a partir de cultivar el amaranto, bueno, se generó toda una red económica y un tejido social impresionante que tuvo como motor solucionar un problema, no ganar plata. Y eso no quiere decir que después no se haya ganado plata. Entonces, son muchas de las cuestiones que estuvimos hablando acá que comparto con todos, que está bueno empezar a hablarlos en la universidad, encontrarnos. Y ya como para cerrar, les cuento que el 8, 9, 10, que me gustaría que participen, algunos de los que están acá, ahora de noviembre, vamos a hacer un encuentro de economía de Francisco entre académicos y el sector productivo en Córdoba. ¿Sí? Va a haber algunos disertantes y vamos a intercambiar experiencias y demás. Obviamente, ya sea de manera presencial o virtual, me encantaría que puedan participar. Y uno de los que estábamos viendo recién, que estábamos hablando, que uno de los que va a presentar su proyecto y demás, es uno de los proyectos que acabamos de ver, ¿sí? de apicultura, así que lo acabamos de descubrir acá que estábamos hablando, así que están invitados también. Y lo último, y cierro con esto, hablamos con Eve,
que nos resultó muy significativo. Uno piensa que estamos en una situación un poco de desesperanza, no una cuestión, uno lo ve cara larga. Nunca, desde que yo estoy en esta universidad, hubo tanta gente con ganas de participar, y participó finalmente, de la peregrinación a Luján. Nunca. Yo creo que eso es un signo de los tiempos. Vamos a ver cómo decanta eso. Pero yo creo que hay una insatisfacción, no solamente material, espiritual, que nos llevaron estos últimos años, en donde lo vimos con él y lo hablamos, que los jóvenes están tratando de buscar. Algunos son creyentes, practicantes, otros no, pero vieron ahí algo. Así que hay que prestarle atención a eso. Y ahora sí, de serio cierro con esto. Los invitamos, respecto a la conformación de la Fundación de Economía de Francisco. Tiene un comité científico, tiene un presidente, que es el obispo de Asís, tiene un vicepresidente, que es Luigino Bruni, el comité científico, y una asamblea. Esa asamblea está compuesta por 36 personas de distintas partes del mundo. Por la Argentina somos 3, 2 compañeras y quien les habla, y la idea, si bien se está terminando de armar todo el andamiaje legal, es poner a disposición, en serio, para que para esto, para innovar. Innovar no es inventar algo nuevo. Innovar también es poner en contacto cosas que ya existen y que no se conocen, para generar algo mejor. Entonces, ponemos a disposición, obviamente, la fundación que con tanto anhelo propuso Francisco. Gracias.